Estimada comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional, me presento ante ustedes. Soy Haroldo Aguirre Güences, titular de la Unidad 171 de la Universidad Pedagógica Nacional en el estado de Morelos. A partir del semestre enero-junio de 2021, tuvimos la iniciativa de contactar a diferentes personalidades nacionales e internacionales de los ámbitos de la política educativa y de la academia. Los invitamos para que nos dictaran conferencias magistrales sobre sus áreas de expertise y nuestra comunidad educativa ha dialogado con todos ellos en estos eventos virtuales. En estos 6 ciclos de conferencias hemos tenido la participación de subsecretarios de educación de los diferentes niveles, académicos de universidades nacionales e internacionales y especialistas de organismos multinacionales, así como de organizaciones de la sociedad civil. Todos ellos han enriquecido la construcción del conocimiento que llevamos a cabo desde nuestras aulas. En el marco del 45 aniversario de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, hemos sido invitados para que se retransmitan algunas de las conferencias que hemos tenido en estos ciclos. En esta serie de retransmisiones veremos las conferencias de las siguientes personalidades. El doctor Marx Arriaga, director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública. De la doctora Teresita del Niño Jesús Garduño, una gran amiga y especialista en pedagogía y amiga de la UPN. El doctor Jorge Torres Santomé, profesor de la Universidad de La Coruña, en España. La doctora Silvia Esmérquez, vicerrectora de la Universidad Iberoamericana. La maestra Carmen Campero, compañera nuestra de la Universidad Pedagógica Nacional y miembro de la Red de Educación para Personas Jóvenes y Adultas EDGAR. La maestra Nélida Céspedes Rosell, presidenta del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, y de la doctora Gaby Fujimoto, especialista en educación inicial ante organismos como la ONU, la OEA, la UNICEF, entre otros. Les invitamos a todas y todos ustedes para que vean estas retransmisiones y que disfruten de esta celebración académica que hemos tenido en esta unidad 171 y que ahora hacemos partícipe a toda la comunidad de la querida Universidad Pedagógica Nacional en el marco del 45 aniversario de su fundación. Muchísimas gracias. Llevaremos a cabo la presentación de la semblanza de la doctora Gaby Fujimoto a cargo del doctor Anselmo Torres Arizmendi, coordinador de vinculación de la Universidad Pedagógica Nacional Morelos. Adelante. Gracias. Antes de leer la semblanza, quisiera decir 2 cosas. Uno, hace algunos años, una década más o menos, que me tocó hacer una evaluación a la red de los CENDIS Tierra y Libertad que está en Monterrey, y dar, bueno, por parte de la OCDE, y dar los resultados de esta evaluación y colocar precisamente a esta red como una de las escuelas que presentan ambientes innovadores de aprendizaje en el mundo. Ahí fue donde conocí a la doctora Gaby Fujimoto y tuve una impresión excelente. Después, averiguando su trayectoria, me di cuenta de que estábamos ante una de las expertas en el mundo más consideradas en educación inicial. Fue por eso que decidimos invitarla. Hemos tenido algún tiempo de impasse, sin embargo, hoy se está logrando. Ese es uno. Y segundo, la doctora Fujimoto ha escrito un documento, bueno, dentro de muchos documentos que ha escrito al respecto y libros, pero nos hizo un detalle para esta conferencia. Escribió un paper, escribió un documento, escribió un artículo específicamente para esta conferencia. Ya nos lo mandó, lo vamos a subir a la plataforma de la UPN para quienes tengan interés de conocer este documento.
que es todo lo que vamos a ver con la doctora Fujimoto. Ahorita lo vamos a ver, lo vamos a tener en papel, y también nos mandó de manera digital un libro de educación inicial publicado por la UNESCO en el cual ella participa. Así que esos dos documentos los vamos a subir a la plataforma para que ustedes también puedan tener acceso a esos documentos tan importantes. Así que ahora sí me permito leer la semblanza. La doctora Fujimoto nació en Lima, Perú, inició su carrera profesional como normalista de segundo grado de primaria, graduándose en el año de 1996, profesor de educación primaria en 1967, máster en ciencias de la educación y especialista en educación inicial en el 70. Obtuvo su doctorado en ciencias de la educación en 1974. La mayor parte de su formación profesional la realizó en la Universidad Nacional de Educación en Lima, Perú. Entre 1967 y 1969 fue profesor auxiliar de la Escuela Laboratorio de la UNE. Entre 1970 y 74 fue entrenadora de lenguaje en la reforma educativa, y entre 1974 y 1984 fue funcionario del sector de educación de Cajamarca, Ayacucho, Loreto, Lima, hasta servir en el Ministerio de Educación, donde se desempeñó como jefe de la unidad de programas especiales encargadas de las experiencias no escolarizadas de educación inicial. Su experiencia internacional la inició desde 1985 como consultora y oficial de la UNICEF en Centroamérica, Bolivia, Paraguay y Perú, donde sus tareas fueron básicamente en innovaciones no escolarizadas, educación infantil y educación primaria básica. Desde 1987 se desempeñó como especialista principal de educación en la Organización de Estados, de Estados Americanos, la OEA, que conforman 35 países, que culminaron después de 24 años en el 2011. En este cargo asesoró sobre políticas educativas, programas y proyectos de servicios a instituciones de gobiernos y de la sociedad civil, en temas de políticas de infancia tempranas, educación indígena, educación primaria, calidad de la educación, formación docente, desarrollo de proyectos multinacionales, gestión de programas, fortalecimiento institucional, evaluación y currículum para América Latina y el Caribe. Todos sus cargos, incluidos de la escuela del laboratorio de la UNE, fueron logrados por concurso. Ha sido consultora de desarrollo de educación infantil del Banco Mundial, Save the Children Foundation, Van Leer de Holanda, UNESCO, Brasil, Ministerio de Coordinación Social del Ecuador y Ministerio de Desarrollo Social y Agrario de Brasil en los últimos 9 años. Desde el 2012 ha sido asesora y trabaja con redes técnicas y entidades gubernamentales, especialistas en educación y asuntos sociales, legisladores, miembros de la sociedad civil, comunidad empresarial y emprendedores dedicados al desarrollo, cuidado de educación y protección y atención integral a la primera infancia. Ha trabajado por más de 20 años como asesora académica de los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey, Nuevo León, México. Esta es parte de la semblanza de nuestra ponente, la doctora Gaby Fujimoto, del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctor Anselmo. En este momento damos inicio a la conferencia Referentes políticos que sustentan los derechos de la primera infancia de 0 a 6 años, a cargo de la ponente, la doctora Gaby Fujimoto. Bueno, en principio les agradezco todas las palabras, los referentes que acaban de mencionar sobre mi carrera profesional. Yo siento en realidad mucha modestia frente a todo lo que han dicho, porque soy una maestra como ustedes que siempre está buscando lo mejor que pueda pasar para nuestra educación. La siguiente, por favor. Nuestra conferencia, voy a tratar de ser muy sucinta, porque como indicó el doctor Torres, ustedes van a tener un documento que creo que lleva 36 páginas, donde están desarrollados cada uno de los temas que vamos a hablar ligeramente con esta conferencia. El otro pedido que les puedo hacer es que si existieran preguntas y no las puedo contestar hoy día por razones de tiempo, lo voy a hacer por escrito terminada la conferencia.
La doctora Maricruz Guzmán ha dado un adelanto de los temas que voy a tratar, porque por supuesto que hay coincidencias en los temas que desarrollamos, sea en la universidad o en los ambientes donde hay desarrollo educativo por la primera infancia. Los contenidos que he seleccionado están, en principio, ubicarnos respecto de en qué o de qué estamos hablando cuando decimos atención, cuidado y educación de la primera infancia. Lo segundo, como contenido, es que lógicamente vamos a revisar los acuerdos políticos de los tomadores de decisiones, además de los principios y todo lo que sustentan estos acuerdos. Y posteriormente vamos a subrayar aquellos contenidos, aquellos principios que se han ido manteniendo con el tiempo. La siguiente, por favor. De las evidencias científicas que no las podemos discutir en este momento, solo voy a mencionar algunas. En principio, primera infancia, según la Convención sobre el Desarrollo del Niño, se refiere, de acuerdo a su observación general número 7, a la infancia comprendida entre el nacimiento hasta los 8 años. Y fundamentan que es allí donde se dan todos los cimientos del desarrollo físico, psicológico, social, intelectual y emocional, como estuvo indicando la doctora Guzmán. De las evidencias científicas más claras que hay sobre el desarrollo humano, solo menciono uno que se ha reiterado en muchas investigaciones. El desarrollo humano es un proceso continuo, es un proceso permanente, es un proceso complejo. La Convención sobre el Desarrollo de los Niños dice que los aprendizajes se inician desde el nacimiento, pero las evidencias científicas nos están diciendo más bien que se inician desde la concepción y que se dan a lo largo de todo el ciclo vital. ¿En qué se basan estas investigaciones y por qué incluso nos aseguran que existen periodos críticos y sensibles que hay que ser muy cuidadosos? Se basan en el desarrollo del sistema nervioso, que desde la 5ª semana de concebido el feto empieza a formarse, es maleable y en todos los temas de oportunidades de aprendizaje es el sistema nervioso el que conjuga cuerpo, mente y cerebro para el desarrollo de los aprendizajes que posteriormente se convierten en los cimientos de todo lo que son las competencias, las habilidades de aprendizaje y todos los procesos que se dan durante el desarrollo humano. Voy a leer exactamente lo que dice de calidad de aprendizajes porque es la base de lo que se va a discutir en todos los eventos políticos. Los aprendizajes, señalan las investigaciones, son procesos que siguen las conductas y competencias que se conectan al sistema nervioso y el cerebro, lo que dije anteriormente. Se construyen a través de los sentidos, y Piaget es uno de los que aporta a este tema. Pero dice sobre los aprendizajes, las investigaciones, para que sean de calidad y para que sean significativos, deben ser estimulados, deben ser intencionados, desarrollados a través del juego y con interacciones bidireccionales. Conocí al científico investigador Stuart Shanker y nos demostró en su investigación cómo es cierto que conectando al niño con la mirada a los ojos, escuchando al niño lo que hablamos y mirando cómo gesticulamos las palabras, el niño reacciona y desarrolla el lenguaje. Es importantísimo para lo que es la educación porque
lo relacionado con las investigaciones de aprendizaje es la que nos están orientando sobre qué es lo que pasa con las conexiones cerebrales y cómo la experiencia repetitiva que va formando los cimientos de las competencias se va desarrollando a lo largo de toda la vida. Entonces, los aprendizajes, según las investigaciones que tomo, se dan desde que el niño está en proceso de formación, porque su sistema nervioso empieza a desarrollarse en la 5ª semana de gestación de la madre, y es un proceso permanente que seguramente ustedes como docentes la siguiente. Como docentes y como personas que trabajan en el quehacer educativo están de acuerdo conmigo. Respecto de la madre, el padre, también las investigaciones nos están demostrando cada vez más que son los mejores mediadores pedagógicos, desde que la madre está en gestación, por supuesto, y cuando el padre participa después que el niño nace. Sobre la lactancia exclusiva, también otro investigador brasileño, lo conocí en Brasil, él nos demostró cómo la lactancia materna exclusiva promueve el rendimiento intelectual, el crecimiento de los huesos, el fortalecimiento de los músculos y un mayor volumen del cerebro. Él hizo estos estudios por muchos años y nos demostró que es real el efecto de la lactancia exclusiva. Hay otras investigaciones que ya no voy a indagar sobre ellos un poco más, pero lo de John Bowlby y otros sobre la teoría del apego, la conocemos los educadores. Las investigaciones de Alison Gopnik, que en el 2016 nos demostró que el juego es el principal vehículo de aprendizaje, y investigadores como Fraser Mustard, con quien trabajamos en la OEA por muchos años, que nos decía y nos demostraba que las habilidades sociales y emocionales pueden ser tan poderosas como las habilidades intelectuales. Esto de Fraser Mustard nos está llevando al trabajo que se relaciona con el niño desde que está en proceso de concepción. También hay otras investigaciones importantes que nos indican Betty Hart y Thor Risley. Ellos en la Universidad de Kansas investigaron sobre la cantidad de palabras que es posible que los niños manejen a la edad de 3 años. Y ellos demostraron en su trabajo que los niños con ingreso socioeconómico alto en su familia se pueden exponer hasta 30 millones de palabras. Esto parece que no es cierto, pero hicimos las indagaciones, buscamos las investigaciones y lo que ellos han demostrado es que frente a esta evidencia, 1/3 de los niños que son de familias menos pudientes, de bajos ingresos, solamente alcanzan 1/3 de lo que pueden ser capaces los niños de ingreso socioeconómico más alto. Finalmente, para contribuir a todo lo que son estas investigaciones y lo que significa, en otras palabras, trabajar con un niño desde que está en proceso de gestación. Lancet es una institución médica en Alemania. Ellos han sacado hasta 3 volúmenes de resultados de estudios científicos sobre infancia, juventud y programas, incluso sacan sobre enfermedades. Es increíble el grupo. Lo que hace Lancet en el 2016 es ratificar lo que estamos hablando desde el principio. Desde el principio, desde la concepción, ratifica un estudio médico que los primeros 1000 días de vida de los niños
los 3 primeros años son cruciales. Lo mismo que decía Fraser Muster, canadiense, desde el lado médico también, pero ya en un trabajo mucho más grande en Canadá y en Australia. Este Lancet dice que hay que hacer un trabajo de cuidado cariñoso y sensible para el desarrollo de la primera infancia. Y remarca, comprende el apoyo familiar. Dice que además de la protección, el desarrollo social y la seguridad, hay que ofrecerle experiencias que influyan en la adquisición de competencias, habilidades, hábitos y destrezas desde que el niño está en proceso de gestación. Y cuando ya nació, reitera lo que después toman nuestros documentos políticos, como las interacciones y las relaciones entre el niño, la familia y la comunidad son muy importantes para el desarrollo de aprendizajes. Estos estudiosos, investigadores médicos, indican lo que también decía Muster, lo que también decían otros investigadores, todas las dimensiones del desarrollo, las dimensiones cognitivas, sociales, emocionales, todas se interrelacionan, no son indivisibles y cada una influye sobre las otras. La propuesta de Lancet la ha tomado, la siguiente, por favor, la ha tomado la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para aplicarla en los países. Entiendo que México es uno de los países en donde se está haciendo esta práctica desde el sector salud. Desde el 2018, el sector salud está desarrollando la propuesta que hizo Lancet. Ahora, entramos al tema de cuáles son los referentes políticos sobre los derechos de la primera infancia, habiéndonos ubicado en quién es el sujeto de nuestro estudio. Los referentes políticos, la defensa de los derechos de los niños ha empezado, según los registros que hice, desde la Declaración de Ginebra en 1924. Allí, en esta declaración, los derechos de los niños se mencionan en cinco derechos directamente vinculados a la infancia, al niño. Ocurren algunos eventos entre 1934 y 1948, cuando otras reuniones políticas también hacen reuniones en donde hacen mención, y como esto ya pasó, por eso no lo menciono específicamente, pero está escrito en el documento que les hice. Hubieron reuniones paralelas de derechos humanos y derechos del niño, en donde se le menciona al niño, pero no independientemente, como cuando ya en 1959, lo que ustedes conocen seguramente, ya se aprueba la Declaración Universal de los Derechos del Niño, en donde se mencionan 10 principios que posteriormente van a ser tomados en los otros acuerdos políticos. Entre 1969 y 1988 se hacen otras reuniones paralelas donde se menciona los niños, pero no se menciona específicamente la siguiente, como ocurre más adelante en lo que conocemos más, la Convención sobre los Derechos del Niño, más conocida como CDE. Esta convención sí es de carácter obligatorio. 196 estados, menos Estados Unidos, reconocen que el niño tiene derechos y que el Estado, los padres de familia, la comunidad y todos los gobiernos tienen que hacer realidad estos derechos. Pero la convención señala de 0 a 18 años. De los 196 países, solamente Estados Unidos no ratificó la convención
y las razones que dan es que Estados Unidos sí permite que el niño trabaje desde muy joven, puede trabajar sin problemas desde los 14 años y además tiene que ir al servicio militar obligatorio antes, perdón, no obligatorio, al servicio militar puede ir antes de cumplir los 18 años. Esa es la razón que da Estados Unidos. La Convención sobre los Derechos del Niño, y ahora vamos a ver un poquito más cuando hablemos en el siguiente slide, tiene un comité conformado por, al inicio eran 10, ahora son 18, pero por especialistas que hacen el seguimiento a los acuerdos que se hizo en la Convención. La Convención tiene 54 artículos, de los cuales los 54 no son específicamente para los niños de primera infancia. Los 54 artículos están vinculados con protección contra los castigos, interés superior del niño, descanso, juego, esparcimiento, hablan también de presupuestos. Bueno, esos comentarios generales que hace este Comité de Derechos de los Niños son a la fecha 25. Esos comentarios generales que se hace sobre la Convención de los Derechos del Niño, que los hace este Comité de Derechos del Niño, después de hacer el seguimiento a los informes de los países, se dedica a ampliar algunos de los temas que parecen de preocupación o que resultan de los desafíos que se analizan después de los informes de los países. Y de ahí es que surgen estos temas que se llaman comentarios generales o observaciones generales, de los cuales existen 25. Si nosotros analizamos cada uno, tienen 25, 26 páginas de orientaciones técnicas, prácticas, medidas para los gobiernos, sugerencias para el trabajo, estrategias. Increíble información que desafortunadamente no todos los países y no todos los centros de estudios hacen el análisis. De los comentarios generales, los más importantes están subrayados en rojo. De 25 que han hecho desde el 2001 hasta el 2021, los más importantes son el número 7, que se llama Realización de los Derechos del Niño en la Primera Infancia, que se hizo en 2005. Imagínense, 6 años después de aprobada la Convención. Hay otros que son muy relacionados, digamos, importantísimos para primera infancia, por ejemplo, interés superior del niño, los derechos del niño al descanso, al juego, a la vida cultural, la importancia de la protección contra los castigos, la importancia de los presupuestos que deberían darse para la primera infancia. Últimamente han publicado dos observaciones generales muy importantes relacionadas con los temas de migración, por ejemplo, la última sobre entorno digital, y en este momento están haciendo una relacionada con el niño, el medio ambiente y el cambio climático. Entonces, recomiendo que se haga el análisis de estas observaciones generales para entender muchísimo más los alcances sobre la Convención de los Derechos del Niño. Adelante la otra, por favor. Les decía que la más importante desde el punto de vista de muchos profesionales, entre ellos yo, el comentario general número 7 es específico para los niños de primera infancia. Primero, es muchísimo más clara, modifica sustancialmente la concepción de niño, ya lo tomamos como sujeto social de derechos, desde la gestación hasta los 8 años, aboga por la definición de políticas, leyes, servicios, planes, programas, recursos humanos, presupuestos. Toma lo que dicen las investigaciones. La educación empieza antes que el niño nace
y es un proceso permanente. Propone implicaciones políticas, responsabilidades de la familia, plantea el trabajo de desarrollo intersectorial, porque dice, si hay que atender al niño, hay que atenderlo con educación, salud, nutrición, cuidado y sobre todo hay que mantener, hay que no descuidar a los niños marginados. ¿Qué nos dice el comentario general número 7? También habla de los docentes que deben ser sistemáticamente capacitados, pero menciona sobre todo sobre derechos del niño y sobre desarrollo del niño. ¿Por qué? Porque vienen a ser las bases para la actividad, la estrategia o lo que se desarrolle en función de la primera infancia. Recomiendan también la participación de la sociedad civil porque no solo deben participar los padres, la siguiente, sino también las instituciones que rodean al niño. Después de la Convención sobre los Derechos del Niño, se reúnen los representantes del gobierno, de los gobiernos, mayormente son convocados por las instituciones de Naciones Unidas. Entonces, cuando se hacen estas convocatorias, Naciones Unidas hace por lo general convocatorias en el mes de septiembre, pero para todas las áreas y para todas las líneas de trabajo. Hay reuniones antes de septiembre en los países y en ese caso las reuniones sobre primera infancia por lo general se han hecho antes de septiembre. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que pasa en las conferencias antes de las conferencias generales, la conferencia sobre educación o sobre primera infancia aportan los contenidos que van a llevar a las convocatorias mundiales. Entonces, cuando hablamos de educación para todos y la declaración de Yomtien, estamos hablando de para mi punto de vista, de un refuerzo de la convención en donde se radicaliza una visión ampliada de la educación básica. ¿Por qué? Porque si antes se insistía en que es importante que el niño termine su educación básica, que vaya a la educación primaria, en esta convocatoria, en esta conferencia están diciendo, muy bien, los niños deben de ir a la educación regular, a la básica, a la primaria, pero recuerden que el aprendizaje y la educación comienza desde que el niño nace y es un proceso permanente. O sea, yo a Yomtien la valorizo en todo lo que propuso porque además de que ratificó lo que dijo en la observación general número 7 de la convención, aquí ya lo ratificó, pero con medidas muchísimo más precisas para trabajar los temas de educación para todos. Aquí no solo se habla de la educación de los niños desde el nacimiento, sino dicen que hay que educar para toda la vida, porque es un proceso permanente. También hablan de analfabetismo, porque era una preocupación de ese momento. Entonces, esta conferencia del Yomtien, ¿no?, exige el cuidado temprano y se refiere a la educación inicial de 0 a 3, medidas destinadas a la familia, a la comunidad y las instituciones. Hay una preocupación por las edades de 0 a 3 que no se está poniendo atención incluso en este momento. Propone la concertación de acciones, lo mismo que dije anteriormente. Ojo, si hablamos de atención integral del niño, tenemos que juntarnos los sectores. Eso todavía no ocurre con mucha facilidad en todos los países. Colombia avanzó muchísimo durante el gobierno de Santos, pero no sé si ahora se está dando.
compromete todas formas de educación. Estamos hablando de educación formal y no formal, que también desde 1960 se discutía de si existía o no la educación no formal. La inclusión de la familia en la educación y ratifica también el papel vital de los educadores, los llama elemento decisivo, le pide a la comunidad que toma decisiones, hay que mejorar urgentemente, y no solamente las condiciones de servicio, habla también de los sueldos, habla de las facilidades para su crecimiento. Y incluye no solamente a los docentes, sino a todo el personal que trabaja en la administración, por ejemplo, que deben de capacitarse en temas relacionados con primera infancia. Y todos los principios que estamos señalando en esta corta transparencia. La siguiente, por favor. Después de la conferencia mundial de Yomtien, ¿sí?, viene el Foro Mundial sobre Educación para Todos, el marco de acción de Dakar, y son en meses. Una se reúne, si mal no recuerdo, Yomtien, creo que en marzo de 1990, y después viene el Foro Mundial sobre Educación de Dakar. En Dakar se agrega a los temas de educación el tema de pobreza. Y es allí en el año 2000, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en el año 2000 empiezan a crearse otros ministerios que deben de trabajar los temas de pobreza. Por ejemplo, los ministerios de Desarrollo Social, el Ministerio de Ciudadanía. Bueno, ¿por qué? Porque al tema de educación dice que hay que superar la pobreza desde el campo educativo, ¿no? Se ratifican los temas que el aprendizaje desde la primera infancia, se menciona en todo lo vinculado a primera infancia que hay necesidad de expandir, de proteger y de dar atención integral, sobre todo a los más vulnerables. Se preocupan por el tema niñas y minorías étnicas, que no se mencionaba en otros documentos, y los temas de calidad igualmente. Entonces, estamos hablando de atención integral, participación de la familia, los temas de calidad, se agregan los temas de pobreza, se habla de la familia que debe de intervenir y de los servicios que deben de ser integrados. Entonces, Dakar presiona y ya está incorporando, miren, en el 2000 el marco sectorial sostenible y bien integrado. Yo no sé si me siguen, pero se van agregando algunos temas que son parte de la problemática que llevan los gobiernos a las reuniones, a las asambleas generales, por lo general convocadas por Naciones Unidas, y las específicas convocadas por las instituciones. Por ejemplo, UNICEF convoca para el tema infancia, UNESCO para el tema educación, la OIT para el tema trabajo, hay otras instituciones sobre población y desarrollo, y así sucesivamente. Entonces, en el caso de educación, estamos viendo que se van agregando los temas de pobreza, se van agregando los temas de calidad, pero se van ratificando la atención del niño centrado en sus necesidades, la atención integral, la atención de calidad, atención a los más vulnerables, protección y aprendizajes que se inician desde el momento de la concepción y que son un proceso permanente. También mencionan a los docentes en el foro de Dakar. También dicen que deben de tener una condición y competencia profesional esencial para la calidad de la educación, porque además son abogados de todo lo que es el cambio, y que hay un nuevo papel docente
Y miren, les recuerda, hay que crear entornos de aprendizaje estimulantes y participativos. Lo dijimos en la segunda transparencia. Todos estos temas se han ido retomando, se han ido fortaleciendo. La siguiente, por favor. Después del Foro Mundial vienen los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Con la misma mecánica, tomaron Dakar, tomaron Yomtien y los incorporaron en los 8 objetivos de la propuesta de desarrollo del milenio. Pero si se dan cuenta, en los 8 objetivos, ¿sí?, aparece como uno de los 8 objetivos la universalización de la educación primaria, en donde está incorporado lo de infancia, que ya desde allí se dice que es uno de los temas que deben priorizarse para romper el ciclo de la pobreza. Y allí hay la preocupación del desarrollo humano, de la igualdad de derechos, del respeto a la naturaleza, y para que vean cómo es que en las reuniones mundiales se van agregando temas, pero se van ratificando los temas originales desde la convención, desde Yomtien, Dakar, y ahora vamos a seguir viendo. La siguiente, por favor. Luego viene la declaración de Incheon en Corea, y ya en Incheon, ¿sí?, ya se habla de una agenda única y ya se incorpora el desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, estábamos hablando de pobreza, ahora ya entra el desarrollo sostenible. La educación sigue permaneciendo como uno de los temas, y sobre todo el tema de primera infancia no se elimina, ¿no? Entonces, allí se menciona, dice, que hay una concepción humanista de la educación y del desarrollo basada en los derechos humanos, la dignidad, la justicia social, la inclusión, la protección, la diversidad cultural, lingüística y étnica, y la responsabilidad y rendición de cuentas. Están hablando además de las políticas y leyes integradas e inclusivas, la incorporación de las tecnologías de información y comunicación. Miren cómo hemos ido avanzando en temas, pero hemos ido conservando, ¿no?, los temas relacionados con primera infancia y sobre todo los principios que se dan, que originan en la convención y en Yomtien. Allí en la declaración de Incheon nos reconocen como función esencial de la educación, dice, uno de los principales motores del desarrollo, lo cual es cierto desde mi punto de vista. Vuelven a ratificar la necesidad de docentes calificados, bien formados para lo que está exigiendo ese momento del mundo. La siguiente, por favor. Luego de la declaración de Incheon vienen los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, que son más conocidas como ODS. Eso seguramente lo tienen ustedes más en la mente, porque ya viene desde el 2015 al 2030. En este momento los estamos trabajando. Aquí se juntan algunos temas, por ejemplo, si ven el primer renglón, todo lo relacionado sobre medio ambiente, cuidado de la tierra, el protocolo de Kioto, la reunión de París, todas esas son reuniones vinculadas al cuidado del medio ambiente y desarrollo sostenible. Aquí se juntan, cuando hablamos de los objetivos y metas de desarrollo sostenible. Aquí ya hablamos de un plan, ya nuestras autoridades, nuestros representantes ya dicen, no, necesitamos un plan que tenga un futuro sostenible, que sea social, económico y medioambiental. Dentro de lo social está la educación. Y dicen que estos temas, estos objetivos que vamos a mencionar más adelante,
están relacionados con la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación, paz y justicia y protección del planeta. Entonces, si estamos siguiendo el hilo, nos damos cuenta que la educación, lo que se acordó en Incheon, viene a ser parte de los objetivos y metas de desarrollo sostenible. Entonces, de 17 objetivos que le llaman integrados y 169 metas donde hay todos los temas de desarrollo humano y de cuidado del planeta, ¿no? Empieza con el hambre, la pobreza, la salud, el bienestar y termina en temas sobre paz, justicia, instituciones, ecosistemas, vida submarina. Uno de ellos, el objetivo 4, es el de educación de calidad. Sus contenidos están basados en los compromisos de Incheon. Lo que yo les decía antes, se hace una reunión previa con educación y con cada uno de los sectores y los contenidos, y después, cuando se hace la reunión mundial, convocada generalmente por la Asamblea General de Naciones Unidas, allí se incorporan los temas de cada uno de los, digamos, de los sectores. Entonces, allí dentro de las metas de desarrollo sostenible tenemos un objetivo, el 4.2, que nos dice que tenemos que asegurar que todos los niños tengan acceso a la educación de calidad de la primera infancia, desarrollo, cuidado y que estén preparados para la preprimaria. O sea, nos están hablando, deben tener educación inicial y deben tener educación preescolar. ¿Por qué? Porque tienen que desarrollar competencias y habilidades para la vida, espacios de socialización, tienen que desarrollar aspectos de sus dimensiones cognitiva, social, emocional, afectiva, física, etc. Están tomando todo lo que se dijo de principios desde Jomtien. Vuelven a insistir en que hay que ver primero a los más vulnerables, que es lo que hacen los países, pero dice formación y especialistas profesionales calificados, ¿no? Entonces, dicen, y el mismo secretario general, que no se lograrán, dice, todos los ideales que tenemos de desarrollo sostenible si es que no se respetan los derechos de los niños y no se mejora la calidad de educación para todos. El propio secretario general, pueden pasar a la siguiente, el propio secretario general de las Naciones Unidas está preocupado por el tema de educación, tanto que convocó a través de UNESCO para hacer la cumbre sobre la transformación de la educación. Entonces, esa cumbre se desarrolló después que pasó, si se acuerdan, los objetivos para el desarrollo sostenible están planteados para lograrse del 2015 al 2030. Allí, hasta que se lograran los objetivos, estuvimos trabajando independientemente hasta que vino COVID-19. Entonces, COVID-19 detuvo el mundo y sobre todo en aspectos de educación hubo una decaída de lo que es la calidad de la educación, ¿sí? Entonces, UNESCO, después de COVID, que fue 2019-2020, hizo convocatoria, una coalición mundial de la educación, convocó ministros de educación, convocó organismos internacionales y en septiembre de 2021, aquí cerquita, ¿no? Se celebra la Cumbre para la Transformación de la Educación, donde el secretario general de la ONU, ¿no?, resalta, la educación es importante, dice, es una semilla para prevenir el cambio climático, los conflictos violentos o la pobreza. Entonces, este proceso que hizo UNESCO va a convocar una cumbre del futuro para septiembre del 2024, donde todos los acuerdos que hicieron en la coalición y en los eventos anteriores
con Naciones Unidas se van a ratificar. Estos eventos anteceden la reunión de Tashkent en Uzbekistán que se hizo en noviembre del año 2022. La siguiente, por favor. Entonces, esta es la última declaración que han hecho los países respecto de la educación. Los compromisos ahora son para transformar la atención y educación de la primera infancia asociada con lo que es el desarrollo sostenible. Entonces, en esta reunión de Tashkent, que es la última que se ha hecho en noviembre de 2022, o sea, está fresquita, en el documento que les comparto, ¿no? Allí están prácticamente todos los acuerdos y todo lo que discutieron en esta reunión. Entonces, toman los acuerdos de Incheon en educación y además los acuerdos desde la cumbre que se hizo en Yongtien. No, yo adoro esta declaración, me gusta mucho porque ratifica lo que se ha dicho desde el año 2000, ¿no? Piden primero adoptar medidas para transformar la atención y educación de la primera infancia. Miren, mejorar políticas, garantizar derechos de los niños, programas y servicios, y que los servicios sean de calidad, equitativos, inclusivos, que haya mayor cobertura 0,2 basados en evidencia científica con participación de los padres, que sean intersectoriales, que haya más financiación y que haya un mayor seguimiento y rendición de cuentas. Lo que está pidiendo esta declaración es que respondan los países a unas encuestas en donde les están preguntando, ok, ¿qué va a hacer el país para transformar la atención y educación de la primera infancia? ¿Qué va a hacer y qué se compromete a hacer en aspectos financieros, en aspectos políticos? O sea, prácticamente están exigiendo a los países que se cumpla con todo lo que se ha prometido desde la Convención sobre los Derechos del Niño, lo cual me pone muy alegre. Entonces, han convocado comunidad internacional, hay compromisos de los organismos internacionales, ojalá que se cumplan. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las reflexiones finales? Hemos visto cómo se inicia un proceso en 1924, pero al 2023 todavía nos falta cumplir. Eso no quiere decir que no existen los derechos de la infancia desde la primera infancia, desde antes que nace el niño, cuentan con referentes políticos que garantizan su cuidado, educación, protección y atención integral. En la política del marco legal e institucional que legitima las decisiones y acciones de gestión pública frente a la primera infancia, casi todos los gobiernos y sistemas educativos instrumentaron el cumplimiento de los derechos del niño en base a la Convención y en base a la Declaración de Educación para Todos, el marco de acción de Yongtien de Tailandia en 1990. Y también desde 1924, en realidad, han habido diferentes etapas que se han dado desde 1924, como les compartí. Pero ahora yo estoy muy alegre y por eso me encantó preparar este tema, porque en la actualidad hay un escenario más que favorable y fortalecido desde Incheon en la declaración de Tashkent. ¿Por qué? Porque el concepto ha aceptado en este momento que el desarrollo integral de la primera infancia para el desarrollo sostenible es clave para fortalecer el primer eslabón del sistema educativo, con la aspiración de aportar a la educación el desarrollo social, educativo, económico y el desarrollo sostenible. La siguiente, por favor. Bueno, según UNESCO repite, ¿no? Estamos hablando de la atención y educación de la primera infancia, pues
necesita desarrollarse holísticamente porque hay que tener en consideración todas las dimensiones de desarrollo del niño para generar cimientos sólidos de su bienestar a lo largo de toda su vida. Hay una evolución favorable de los estados ante los compromisos, pero las decisiones y la práctica es todavía incipiente. Hay preocupación por marcos legales, políticos, institucionales, sociales, económicos de tipo integral. O sea, todavía no hemos logrado trabajar ni siquiera educación-salud. O sea, todavía nos falta limar un poquito ese tema y sobre todo en las zonas más necesitadas, más marginadas, ¿no? Hay necesidad de juntar las distintas disciplinas para tener los resultados en los niños, sobre todo trabajando con la madre, con los padres de familia, porque, como dijimos, son los mejores mediadores pedagógicos con el niño. La siguiente. Los ministerios de educación están haciendo énfasis en la atención a los niños 4 o 6 años, nos falta 0,3. Hay que construir una nueva institucionalidad que asuma el trabajo intersectorial y que además identifique un liderazgo de un sector para que consolide y además regule los servicios. Empezamos diciendo sobre aprendizajes, y esto va a los maestros. El concepto de enseñanza ha sido reconceptualizado. Se ha modificado el rol tradicional del docente. La enseñanza ya se dice que es como un proceso interactivo. Las declaraciones políticas subrayan la necesidad de fortalecer la formación y capacitación en acciones integradas e integradas. La sociedad de los padres con el maestro en el trabajo con infancia es fundamental. Lo otro, como reflexión, es que si la atención y educación para primera infancia, por ser crucial, debe tener una orientación científica clara, un marco teórico conceptual que cubra todas las dimensiones de desarrollo infantil, tanto para la formulación de políticas como para el diseño y ejecución de programas formales y no formales que atiendan integralmente al niño. A pesar de que ya hay investigaciones, faltan investigaciones locales, nacionales. Hay investigaciones que más se han hecho en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en Nueva Zelanda, de repente tenemos algo por Asia, pero nos faltan investigaciones que nos acerquen más al contexto local en donde se desarrollan los niños. Y para finalizar, la última, sí, exigimos compromisos sólidos y participación de todos. Hay que seguir trabajando con la Convención Educación para Todos. Es importante que los sistemas educativos se reinventen, que se intensifiquen las modalidades formales, no formales, con presencialidad. Y hay que responder a la crisis de calidad y equidad. Hay que concertar los sectores para trabajar por la integralidad del niño. Y hay que la gestión sociocultural desde las entidades nacionales, regionales, territoriales, deben cerrar la brecha entre las políticas y la realidad y hacerlas pertinentes, realizar una oferta educativa inclusiva con enfoque territorial, equidad y calidad, respondiendo a realidades e infancias diversas. Lo que yo decía de la investigación, tenemos que investigar los ámbitos más cercanos para tener una presencia educativa y de desarrollo social y humano más relevante en función de las necesidades de los niños y de las comunidades. Y la última, muchísimas gracias. Agradecemos la excelente conferencia magistral, referentes políticos que sustentan los derechos de la primera infancia, impartida por la doctora Gaby Fujimoto.
Pues les agradecemos a todas y todos su presencia, a todas las compañeras y compañeros de educación inicial y preescolar que están conectados vía Zoom y vía Facebook. Y bueno, pues declaramos clausurada esta extraordinaria participación de la doctora Gaby Fujimoto. Un abrazo a todas y todos. Educar para transformar.